Señores, buenos días. Y la mitad del pleito es amanecer de ánimo, porque después que usted le pone el empeño, lo demás va rodando en ese carril llamado día que ya comenzó. Así que con cariño reciban los buenos días, porque aquí estamos en familia. Buenos días, Pablo Macchini. Buenas y santas, sean las de Dios. Atención, salga más chivo que una guinea tuerta. ¿Cómo? Porque hay una cosa que le llaman paro sorpresas que le puede jorobar con J mayúscula su vida. Pero ojalá que a pesar de esos paros tenga usted un buen día. Nelson Rodríguez. Bueno, buenos días. Sorprendieron a Ujieres hoy porque la calle está muy de verde, muy de azul, como nosotros. Verde, yo guardia, Pablo un azulito policial y Adisburgo el blanco de la paz, de la paloma. No, y para hacerle el dúo entonces al que sea necesario, porque tú sabes. Hay frases que yo no entendí, porque lo de la guinea tuerta me quedé en el aire, ¿tú me entiendes? No, eso no te lo acepto yo. No. Porque una frase de Heidegger que tú me digas que no la conoces, está bien, pero que tú no entiendas lo de la guinea. Tú tienes que aceptar que hay frases que son generacionales, que se usaban allí en Baní, allí en Baní. Tiene que ver con la edad. Estar más chivo que una guinea tuerta es... Tú no has visto una guinea, porque tú eres... Pero no, Laura, tú conoces yo soy del campo, pero ya no ejerzo. Una guinea tuerta. Mira, yo no estoy sola. Camaradas, estar más chivo que una guinea tuerta. Mira, todos lo saben. No. Que hay que estar a la defensiva, observando, coja el carro lo más rápido posible, porque hay gente que no tiene conciencia de nada y es capaz de todo. Sí. Así que... No, imperdonable. La de ayer yo te la perdoné porque fue ahí un verso de Serrat. Un verso de Serrat. Y proverbios es relativo al entorno. Señores, pero hablando de entorno. Vamos a lo que vinimos. Nosotros tenemos justamente a Patricia Dipré en el 9, porque es uno de los puntos neurálgicos en donde se entendía que la cosa se iba a armar. Aunque dice... Juan Ujieres que no hay paro, no le están creyendo porque es justamente el juego que utilizó la última vez. Así que está Patricia Dipré vivo con nosotros. Hola Patricia, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el equipo de Enfoque Matinal y a quienes les acompañan a esta hora de la mañana. Nos encontramos desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte, el principal punto de salida de transporte hacia la zona del Cibao. Y es que ante lo que en principio fue un llamado a paro por la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción que preside Juan Ujieres y que desde ayer fue descontinuado para afirmar que se trataría de concentraciones en el Ministerio de Industria y Comercio. Sobre todo hay que decir que en este punto de la capital todo amanece en completa calma. La distribución de efectivos militares y policiales que fue anunciada por los cuerpos de seguridad es vista en este punto de transporte. Sin embargo, choferes y usuarios realizan sus labores de manera normal y pacífica en este punto del kilómetro 9 de la autopista Duarte. Repetimos, donde nos encontramos en este momento, se desarrollan labores normales y las alertas de que se podría producir un paro de labores en el transporte para este miércoles a partir de las 9 de la mañana, pues ha sido totalmente descontinuado según lo que se percibe aquí. Vamos a tratar de conversar con algunos choferes y controles de transporte para que nos comenten cuál es la situación que hasta ahora se percibe aquí y cuáles son las disposiciones que han hecho las respectivas sindicales choferiles. Buenos días, nos encontramos en vivo para el programa Enfoque Matinal de CDN Canal 37. El llamado a paro que habían hecho algunos sindicatos choferiles se está aplicando, fue descontinuado. ¿Cuál es la situación que se vive aquí en el kilómetro 9 de la autopista Duarte? Bueno, el kilómetro 9 que compone las 14 provincias de la región norte no está apoyando llamado a huelga. Lo que sí que se está notando, el flujo de pasajeros ha disminuido en más de un 60, un 50% a día normal. Ayer, aunque hace 2 días el presidente de la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción Juan Ujieres, había anunciado que se produciría un paro de labores en los principales puntos de transporte del Gran Santo Domingo. Había anunciado ayer que ese llamado a paro no era efectivo y que se produciría una concentración. Ustedes, como filiales de CONATRA, ¿se van a unir en algún momento a estas manifestaciones
poblaciones en descontento por el alza de los precios de los combustibles? Mira, aunque estemos de acuerdo con los reclamos que hacen las organizaciones de transporte encabezadas por Juan Ubiere y grupos sociales, estamos identificados que es correcto, pero con ATRA ni la parada del 9 estamos de acuerdo con eso, con la cuestión de las huelgas y los paros, porque perjudica a la población, aunque la población es perjudicada con los carburantes, porque la gente además dice que los choferes reclaman el gas y la ama de casa cocina con agua, con un abanico y con gas. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con esos paros normalmente. De producirse un paro de labores, ¿a cuánto ascenderían las pérdidas de ustedes, los sindicatos choferiles, por la merma en el flujo de pasajeros? No, pero es una pérdida millonaria. Imagínate donde un flujo que tú mueves cientos de miles de pasajeros y tú dejas de percibir ese dinero de pérdida. Millones, cientos de millones. Muchísimas gracias. ¿Nos puede indicar su nombre, por favor? Juan Candelario. Gracias, Candelario. Como han escuchado, aquí en las unidades de transporte que funcionan en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, donde es el principal punto de salida de transporte hacia la zona norte del país, no se está haciendo efectivo el paro de labores. Hay que precisar que ayer la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses, OMSA, anunció que por el día de hoy el servicio de la OMSA sería gratuito para la población. Sin embargo, no se ha hecho efectivo el paro de labores. Hay un amplio despliegue de efectivos militares y policiales en esta zona, pero todo funciona de manera normal. Hay que reiterar que, como han dicho los controles de transporte, cerca de un 60% de la población que usualmente transita por esta vía ha mermado su flujo en el día de hoy por este llamado a paro. Nosotros llevamos una cobertura completa de cómo se encuentran los principales puntos capitalinos donde circulan transporte y flujo de pasajeros. Por ello vamos a hacer contacto con nuestra compañera Daya Sena, que se encuentra en la zona de Pintura, el punto donde se traslada el flujo de pasajeros hacia la zona sur. Adelante, Daya. Ciertamente, esto es toda una cobertura con respecto a esta marcha que realizarán este miércoles los diversos miembros de la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción. Yo me encuentro justamente en la avenida 27 de febrero, casi esquina Isabel Aguiar, donde el tránsito se ha mantenido relativamente normal. Las unidades afiliadas a Fenatrano del corredor 27 de febrero, kilómetro 13 Las Américas y kilómetro 13 de la autopista Duarte se han mantenido trabajando de forma normal en las primeras horas de la madrugada y también de la mañana de este miércoles. Ciertamente se espera que sea a partir de las 9 de la mañana cuando inicie también esta manifestación que se convirtió a partir de hace tan solo ayer en una marcha que se dirigirá hacia el Ministerio de Industria y Comercio en reclamo de la disminución en los precios de los combustibles y así la reforma de la ley de hidrocarburos, que algunos sectores, precisamente el que preside Juan Ubiere, se entiende que opera una mafia. También ahí podemos observar cómo se vienen acercando los efectivos de la Policía Nacional, quienes han estado desplegados durante todas estas semanas de llamados a paros, protestas, manifestaciones frente al Ministerio de Industria y Comercio, y ahora esta marcha para tratar también de establecer el orden en toda esta zona. Ahí vemos cómo se encuentran realizando las vigilancias de labor, se mueven desde la avenida Gregorio Luperón hasta Pintura, el punto conocido aquí en la intersección de la avenida 27 de febrero, casi esquina Isabel Aguiar. Además de esto, debemos resaltar que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, en esta avenida 27 de febrero se encuentra presentando también sus servicios de forma gratuita, y ya lo había expresado el día de ayer que brindarían todos sus servicios de forma gratuita ante el llamado a manifestaciones y la marcha que realizaría Fenatrano, debido a que tan pronto se involucren las unidades y los dirigentes del transporte en esta marcha, se paralizarían las labores de transporte de pasajeros en todas estas zonas. También vamos a consultar con algunas personas quienes se encuentran aquí para ver qué opinión nos dan con respecto a esta manifestación. Buenos días, mi don, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Basilio Germán. Cuéntenos un poquito, ¿qué le parecen las manifestaciones que está haciendo Fenatrano el día de hoy o que pretende hacer una marcha? Oh, está bien, eso está bien, muy bien, claro, porque que esta alza de estos combustibles está extraordinario. Muy bien. Además de esto, la OMSA está trabajando de forma gratuita el día de hoy, ¿qué también le parece? Sí, pero tú sabes que nunca es igual, tú sabes que nunca es igual.
Muchísimas gracias. Vamos a ver si vemos por otra parte también a los dirigentes del transporte quienes se encuentran desplegados en toda esta zona. Vamos a ver si alguno quiere brindar algún tipo de reacción concerniente a eso. Debemos resaltar además que en este punto quienes más ganan cada vez que hay un paro de labores o una manifestación son los motoconchistas, los cuales se nos había comentado que elevaban los precios desde 50 pesos, que suele ser el normal por realizar una ruta, hasta los 300 o 400 pesos. Justamente los motoconchistas siempre se mantienen en este lado tratando de llevar pasajeros y ya nos habían manifestado irónicamente que a quienes más beneficiaban estas manifestaciones eran a ellos. Vamos a ver si podemos consultar con alguno de estos dirigentes del transporte para ver qué es lo que nos dicen su apoyo a esta manifestación y marcha que realizarán. Buenos días, ¿cómo están? Queremos hablar con ustedes para que nos digan por qué apoyan la marcha que ha organizado Fenatrano. Por favor, no. Cuéntanos un poquito qué tan difícil es con los precios de los combustibles ustedes realizar sus rutas. Estamos viviendo momentos difíciles con el precio de los combustibles porque toda la semana estamos recibiendo alza y nosotros mantenemos el precio del pasaje, no lo hemos subido. Entonces, ¿se unirán ustedes hoy a la marcha que va a realizar Uvieres? Claro que sí. Muchísimas gracias. Ya ahí ustedes ven cómo hasta el momento se encuentran trabajando estos, valga la redundancia, trabajadores del transporte, pero que se unirán a esta marcha que pretende realizar él. Bueno, hay otro señor que nos está convocando, vamos a ver si él quiere hablar. Cuéntanos un poquito entonces, ¿usted no tiene nada que decir? Bueno, no pueden dar información, es uno de los llamados que nos hacen. Así que de esta forma nosotros vamos a retornar al estudio. Este es el panorama que se mantiene aquí desde la avenida 27 de febrero, casi esquina Isabel Aguilar. Retorno con ustedes. Gracias, Taya. Bueno, hay una confusión y que no había huelga. El asunto es, como decía Adi en la introducción, que los organismos de inteligencia del Estado también manejan sus informaciones y ya Juan Uvieres se lo hizo en una ocasión. Entonces hay un problema de desconfianza. Entonces, parece que querían intronizar esto de paro sorpresa y la guardia y la policía están en la calle también de manera sorpresiva. Incluso hay un amplio dispositivo de onza gratis y vehículos guagua de algunas dependencias gubernamentales ya se anunciaron ayer. Incluso desde ayer mismo estaban algunos vehículos con militares conduciendo. En el corredor de Independencia se dio una situación muy graciosa, que un militar, claro, improvisado, voceó, anuncia su parada con tiempo, y después le dijo, señora, ¿dónde que queda la parada? Porque él no sabía, él no es un hombre de eso, pero es prevención. Yo creo que de este día y de esta coyuntura se van a sacar muchas enseñanzas, porque parece que el gobierno ha decidido dar un paso al frente. Entonces, yo llamo la atención, y parece que Juan Uvieres no nos escuchó la semana pasada, de que él lo están aislando, se está quedando solo. Incluso ayer hubo una declaración de la mayoría, casi todos los gremios de transportistas, CONATRA, Mochatrán, CNTT, CN, TU, o sea, Antonio Marte, Cambita, Juan Marte, diciendo que ellos no están en huelga, que ellos están negociando con el gobierno. Entonces, la advertencia de nuevo es, ya que veo que Juan Uvieres se exhibe todavía desafiante, que por favor, si él va a seguir desafiando al Estado, que no exponga a la gente, ni a su propia gente. Y les reitero a Juan que eso es una gran aventura, que eso es una gran provocación. Lo mismo de estas huelgas generales que están convocando en el Cibao. La invitación a Uvieres y a la gente calenturienta como él es que se lean el libro que les recomendé la semana pasada de Max Weber, sociólogo y economista alemán, La política como vocación. Ahí se sintetiza que el Estado es la única fuente con derecho a la violencia, o sea, que tiene el monopolio de la violencia. Entonces, hay un desafío abierto a la autoridad que creo no conducirá a sus patrocinadores a nada bueno. Bueno, lo que ocurre en esto es que a Juan Uvieres le ha dado excelentes resultados esto de los paros sorpresa, y creo que está equivocado el gobierno si se cree que su inteligencia, servicio de inteligencia va a ser tan eficiente que va a evitar
el que en cualquier momento ellos logren hacer su paro sorpresa. El asunto no es tanto averiguar o no. El asunto es cuál es la legalidad o la ilegalidad de que un sindicato no informe para ejercer un derecho constitucional de que en el día de mañana nosotros estamos inconformes con los precios de los combustibles y por eso vamos a hacer un paro. Eso es un derecho constitucional intocable. Ahora, cuando tú haces eso y lo repites, es decir, no informar nada y subrepticiamente hacer lo que se hace que está grabado, entonces ya el balón pasa de Fenatrano al gobierno que tiene que gobernar. Porque es legal hacer eso. Y si tiene visos de ilegalidad, ¿a qué tiene derecho el Estado con un sindicato cuyos autobuses circulan en el país porque el Estado le da un permiso para que circulen? Porque las rutas no pertenecen a Fenatrano ni a nadie, sino al Estado dominicano. Entonces hay que gobernar. El asunto en esto, yo no creo que la mayoría de los sindicatos, de los choferes y de los empresarios de esto estén negociando de muy buena gana con el gobierno. Yo creo que la mayoría está en una especie de chantaje. Claro, hay un asunto de empresarios del transporte de oposición y empresarios del transporte pro gobierno. Incluso algunos sindicatos se han creado al amparo del poder político gubernamental como estrategia de contrarrestar. Entonces uno no se puede engañar y mencionar 40 grupitos. No. Fenatrano tiene un poder y sobre todo un poder de dañar. Mi exigencia es que si usted viola la ley y al violar la ley afecta la vida del ciudadano más pobre y el más decente, porque el que está despierto a las 5:30, 6:30, 7, 8 de la mañana, generalmente es un hombre de trabajo, que por ciudadano merece respeto, pero más aún si es un hombre de trabajo. Entonces el gobierno, que no basta con militarizar y que la onza está gratis, no. Está faltando a la ley Fenatrano. Es legal que de repente tú me paralizas y me creas una anarquía en la ciudad, creas una especie de grupo medio violento y lo pone al frente, haciéndolo pasar por usuarios del transporte violentos. Entonces, yo creo que de lo que se trata aquí es de que el gobierno analice hasta qué punto está Fenatrano dentro o fuera de la legalidad, porque hay un derecho constitucional de que Fenatrano informe al país que esa huelga, él anunciaron una huelga general, que la hagan, tienen todo el derecho del mundo. Ahora, cuidado, lo que no pueden hacer, y no digo que lo vayan a hacer, pero sí se ha hecho con otros sindicatos, por ejemplo, en Macorís y aquí, y es que la noche anterior de un paro, tú sales y ametrallas el Palacio de Justicia, por ejemplo. Entonces, cuando tú ametrallas, la gente, así tiene éxito cualquier paro, porque ya usted está en el plano del terrorismo. Ahora, ¿cuántos condenados hay por prácticas terroristas, de violencia terrorista? No, aquí hay un señor que le acaban de cantar 30 años porque de asesinato en asesinato se chocó con un rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Si no, la fiesta continuaría. Así que el consejo mío al gobierno es que hay que gobernar y las leyes están ahí para aplicarlas. Las rutas pertenecen al Estado. Y si yo le di a usted unas licencias, una ruta, y usted le está jorobando la existencia al pobre dominicano, yo le aplico la ley. Ni dura ni blandita, porque ahora está de moda. No, una mano dura, le vamos a aplicar. No, aplíquele la ley, no tiene que ser dura. Pero sí creo que es el momento de comenzar a gobernar. Bueno, y mi consejo, lo reitero, porque estoy viendo algo distinto en lo que ocurre hoy a los grupos desafiantes, a los grupos de violentos, es que parece que el gobierno está dispuesto a echar el pleito. Incluso están los pronunciamientos, no solamente de organizaciones choferiles, de algunas organizaciones empresariales que parece definitivamente van a dar un paso al frente. Entonces yo digo, probablemente mucha gente no se esté dando cuenta que aquí se va a jugar con duro y que al gobierno parece no le va a importar aquello de que se están potenciando las tendencias represivas, la intolerancia, y está dispuesto a jugar su papel. Fíjense, uno puede tener el humor un tanto relajado y cuando va a hablar de este tema se pone seriongo porque es irritante.
Tenemos un desbordamiento de casos de abuso sexual en los últimos meses y esto se ha convertido en un mal rechazado de manera totalitaria por la sociedad. No hay dudas. Y parece cuando uno se pone a estudiar que es como la patología humana que está desviada. Lo que yo tengo una gran preocupación es porque estamos siendo muy hipócritas con este tema. Hay un estudio que hoy comparte el periódico El Listín Diario y lo voy a alar justamente por el interés que representa. No sea tal vez algo nuevo, pero cuando usted se topa con un panorama así, en el contexto que estamos viviendo los dominicanos, de que la ley nos empodera y estamos reconociendo lo que representa el abuso sexual para una niña y como nunca, esto parece levantar un importante repudio de todos y un respaldo de la justicia. Fíjense ustedes. La República Dominicana se ha convertido en un punto de acceso para el turismo sexual occidental. Ese es el título. Y hasta ahí yo creo que ni siquiera nos sorprendemos porque lo hemos visto tanto que usted dice, eso no me es nuevo. Tú vas a un punto turístico y las niñas están hasta con el respaldo de papá y mamá tratando de conseguir el amparo de un gringo que se enamore de ella o de un europeo que vienen muchos y por ahí se va la cosa. Pero esto, si usted lo ve desde el punto de vista gráfico de lo que hizo este estudio, entonces comienza a comprender por qué yo me siento tan impactada. Tomaron el ejemplo para hacer un ejercicio social de poner en la playa a un muchachito, un buen mozón blanquito. No pasaron 3 minutos antes que par de buscones llegaran ahí y comenzaran a pelearse con él de cuál le ofrecía a la muchachita del barrio más cercano que tuviera en mejor condición. Y cuando yo le digo a muchachitas, ninguna niña de esas que son ofertadas tiene más de 16 años. Es todo un mercado. Ponen el ejemplo de una que tiene 16 años, 17, y tiene una relación con un suizo de 76. El suizo entonces, cuando es abordado sobre el tema, dice, no, mira, yo apenas tengo que sacarla a comer a un restaurante, comer a un lugar decentito y ya son felices con eso. Es decir, una persona que viene de otro país considera que basta un poco de comida para que un servicio sexual efectivo por parte de un cuerpo nuevo de una niña pueda darle los placeres carnales que busca. Pero hasta ahí, lo que busque él con su pervertida mente y lo que permitamos nosotros como país, porque es que se ha institucionalizado el turismo sexual, señores. Eso es un negociazo en las costas. Entonces, en un país en el que sabemos que el turismo es tan potable, nosotros necesitamos tener límites claros, o si no, esto va a continuar siendo selva de nadie. ¿Qué a mí me inquieta? Que ese mismo país es el que está ahora mismo condenando en los medios de comunicación que una muchachita sea abusada a los 14 años, pero es que tú me estás haciendo la misma cosa. Se trata de lo mismo, me la legitimas ahí porque hay playa y blanquitos, y aquí porque la cogió un negrito que anda en motoconcho es muy malo. Parece que la diferencia es esa. Yo no lo estoy entendiendo. No lo estoy entendiendo. Y lo que también llama la atención es que en los lugares turísticos, en nuestros polos turísticos, los padres son respaldo para esta clase de actividades. Los padres reciben a bien los dineritos que traen sus niñas de 13, 14 y 15 años producto de haber tenido un encuentro sexual con un extranjero. Esto es para llorar. Y estuve hablando con el fiscal de Puerto Plata, que anda tratando de hacer buenos intentos de cómo se frena esto. Eso es un tema complicado, porque se trata de la estructura familiar, empujando a la niña a eso. Y hay varias sentencias, mensualmente por lo menos trata de provocar que se haga un sometimiento a uno que otro extranjero, pero se trata de un mercado creado. Se trata de un mercado respaldado, de un mercado creciendo y de un mercado de abuso. Yo lo voy a dejar hasta ahí porque creo que hay información suficiente como para que ustedes puedan crear sus criterios. Pero la gravedad de esto tiene dimensiones muy altas en un país en el que a diario estamos hablando de abuso. El abuso no es más abuso porque lo hizo el padrastro. El abuso no es más abuso porque lo hizo el papá. El trauma de exponer a una niña a la sexualidad a destiempo es abuso. A papá y al padrastro por esa condición de confianza abusada, sí, la ley le atribuye lo que le toca, unos niveles de gravedad que le toca. Pero el abuso sexual es abuso. Y la niña entrada en una sexualidad forzada, bajo la estructura de negocio y simplemente explotada, yo creo que no tiene perdón de Dios en un momento en que estamos tratando de que la ley sea la ley. Lo que pasa es que estamos tocando el fondo en más de un tema. Uno ha dicho o ha preguntado más bien con gran gadejo
¿De qué se vive en los barrios carenciados? ¿Ustedes se han ido con algunos amigos a cervecear o a un sancocho en un patio a hablar con la gente de los barrios calientes? Bueno, todo gira en torno al narcotráfico, el señor del lavado de activos, muchas bancas de apuestas, algunas ilegales y de procedencia más que dudosa, y el colmadón como centro de actividad. En ese sentido entramos al turismo y yo hago una pregunta maldita. ¿Qué sería del turismo dominicano sin la prostitución? Pregunta dura. Ok, pero real. A las adultas. No, porque el asunto está en la venta, en el atractivo que tiene para mentes enfermas esa jovencita, y además el servicio debe ser más caro. Además hay otro problema que es más grave, que yo lo he contado aquí, señores. En la época de la dictadura, la degradación moral mayor de una familia y de un padre era tener que entregar una de sus hijas al sátrapa, que cuando iba a los pueblos, en cada pueblo había por lo menos un maipiolo del maipiolo principal de Trujillo. Entonces a tu padre le mandaban a decir que el jefe o Ramfis iba a una fiesta y que a la niña Adis él la quería en la fiesta del casino. Como tu padre tenía 4 hijas más, o te sacrificaba a ti o se embromaba a la familia, porque pregúntenle, señores, a sus abuelos, que era caer en desgracia en la dictadura. En esa época, y después en los próximos 30 años, la mayor degeneración era eso, y la gente decía, no, incluso hubo gente que enfrentó y padeció, fue asesinado, entró en esa situación, ¿no?, de caer en desgracia. Señores, pasaron 40 años, llegó la libertad, seguimos de paso de la libertad, llegamos al libertinaje, y hoy el problema es que hemos creado una sociedad donde son los padres que promueven que sus hijas sean entregadas a los señores. Y no solamente en prostitución, sino para que las muden, incluso conociendo la ley, que ustedes saben que si un señor mayor de edad tiene relaciones con una menor y les lleva más de 5 años, usted está abusando sexualmente, aunque ella se lo haya pedido. Esa es nuestra realidad. Ahora, ¿cómo hemos llegado aquí? Que para un padre, incluso a veces gente buena, es una salida que su hija de 16 se la mude un señor que la va a traer para lo claro. Ella vivía entre narcotraficantes, ya la habían violado 4 veces. Es un tema, un tema escalofriante, pero yo hago una pregunta maldita, y es esa, o sea, ¿qué sería de una parte del turismo sin ese problema gravísimo de la prostitución? Pero yo quería rápidamente, uno critica mucho a los políticos, sobre todo cuando usted es político y usted protesta, pero no tiene propuestas. Y a mí me gustaba mucho de Juan Bosch, el Bosch del PRD y de los primeros 20 años del PLD, que hablaba que a cada protesta había que acompañarla de una propuesta, que como usted decía que la política económica de un gobierno iba mal, tenía que ofrecerle a Bengoa y a 4 economistas más al gobierno para que lo ayudara con un plan. En ese sentido, ayer Luis Abinader invitó a algunos líderes de opinión y directores de medios de comunicación para presentarle un plan, cambio en el sector agua, diagnóstico y soluciones. ¿Qué hizo el señor Abinader? Buscó técnicos de su partido y técnicos amigos de él y amigos de sus amigos del partido, y ellos hicieron un excelente diagnóstico donde aparece la preocupación mayor por la degradación de la calidad y la seguridad y la inseguridad en el suministro de agua. Queda en evidencia que no se han construido las presas planificadas, que no hay la suficiente infraestructura hidráulica, y algo importante, y creo que eso se debe aprovechar el proceso electoral que viene, es que el país carece de un ente rector y unificador de la política hídrica nacional, que reúna a todos los sectores. Pero también ahí en el diagnóstico que se hizo salió un dato maldito. Señores, el diagnóstico informa que en Dominicana solo se almacena el 9% de las aguas. Eso es grave. Ese diagnóstico atribuyó la escasez a falta de infraestructura, a la mala gestión, a falta de incentivos al ahorro. Se refirió a la urgencia en poner
atención a la contaminación. Y dijo, el plan habla de que más del 95% de las aguas residuales son descargadas de los ríos, acuíferos subterráneos y litorales marinos sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, si ustedes llevan esto a lo que eso implica para la salud de la gente, entonces el caso es grave. El 47% de los hogares dominicanos recibe agua del acueducto dentro de las casas y 30,5% en el patio. El 79% de las familias bebe agua de botellón, lo que afecta sus presupuestos. ¿Qué es lo bueno? Que a partir de ese diagnóstico ya, que es la queja y la denuncia, se pasa a la propuesta. Él habla de la construcción de 51 nuevos acueductos, ampliación de 42 existentes, rehabilitación de otros 33 y sobre todo algo que hace tiempo que se tiene pensado pero no aparecen los chelitos porque esto es un asunto de prioridades y no se le ha dado la prioridad, la construcción de alcantarillados sanitarios para el Gran Santo Domingo y los litorales costeros marinos y la zona turística, donde están los chelitos, las divisas, Puerto Plata, Samaná, Terrenas, Miches, Bávaro, Punta Cana, Romana, Valladolid, Juan Dolio, los Corbanitos, Boca Chica, Guayacanes y por ahí. Que a esto nos lleva el asunto del dinero. Él propone un plan de financiamiento de transformación del sistema de riego, con unos préstamos a 40 años para sistemas de aspersión y de goteo. Yo te presto el dinero a 40 años para que tú modernices tu finca y tú produzcas más. Al producir más me puedes pagar a mí y el país a los pocos años pues ya comienza a tener mejores resultados y a pagar ese préstamo, porque esos son préstamos sumamente interesantes cuando usted coge prestado con la posibilidad de que pasado un periodo de gracia usted va a poder comenzar a pagar. Ahí también se habló de las 6 presas que hacen falta muy fundamentalmente: Amina en Valverde, Alto de Yuna en Noel, Chabón en la Altagracia, Joque en Elías Piña, la de la Gina Peravia, yo hice que subrayara porque esa hay que hacerla ayer mismo, Montegrande Barahona, que está en construcción, y la de Guayguí en La Vega. Para eso se necesita una inversión de 177.000 millones de pesos en 4 años. Pero es importante la propuesta de un gran acuerdo nacional por el agua. El agua tiene que ver con todo, con la producción agropecuaria. Detrás de la producción agropecuaria están las exportaciones, con la migración del campo a la ciudad, porque si el campo se cae, la gente migra en malas condiciones para la ciudad. Pero lo más importante, el agua es un elemento terrible, o la escasez de agua es un elemento terrible para la salud de la gente. Entonces, ahora que vamos a un proceso electoral, ojalá que hagamos con el agua lo que hicimos con el 4%, que nadie se atrevió, ni Hipólito ni Danilo, en aquella coyuntura, se atrevieron a decir, no, 3.5, no, todo el mundo firmó el 4%. Entonces, ojalá que se piense seriamente y se haga esa propuesta de un acuerdo nacional por el agua. Y yo saludo el hecho de que un dirigente político haga propuestas, e invito a toda la oposición y al gobierno también, o al Partido de la Liberación Dominicana, que cuando vengan aquí y sin venir aquí, hagan sus análisis, sus diagnósticos y le digan al país, usted quiere ser presidente, ¿por qué usted quiere ser presidente? ¿Cuáles son los problemas del país? ¿Y usted qué propone para eso? Entonces, como uno ha criticado mucho la ausencia de eso, por eso yo asistí, por eso saludo el hecho de que el PRM esté en esa línea de proponer, y ojalá que ahora el INDRI y el sector agua del gobierno le responda a Luis Abinader ese diagnóstico. Así se hace democracia, no hablando caballá e insultándose en las redes. Nelson Rodríguez. Bueno, bien por Abinader, pero yo le advierto, parece que fue abundante la propuesta de Luis, pero le advierto a Pablo que hay que tomar con pinza lo que dice un político en campaña, porque el día anterior Abinader dijo que rebajará un 30% a los artículos de primera necesidad. Señor, eso es imposible decirle una cosa al ojo por ciento. Y antes de eso dijo que va a desmontar algunos de los impuestos de la ley de hidrocarburos, y antes de eso también habló de poner un sueldo mínimo a la policía, creo de 50.000 pesos. Entonces yo tomo con pinza, y el problema del agua, Pablo, ese diagnóstico se viene haciendo desde hace mucho tiempo.
y no ha sido posible. Los principales expertos aquí han estado elaborando por décadas. Entonces digo bien por Abinader, porque como tú dices, hay que hacer propuestas. Pero yo quiero un par de minutos para informar que ayer se reunió el Consejo Nacional de la Magistratura y presentó un cronograma. Comenzó a trabajar el Consejo de la Magistratura, señores. Aquí estamos exigiendo transparencia, participación. Ahí dice el Consejo que mañana jueves 18, va a hacer la convocatoria para todas las personas que desean aspirar. O no todas, porque van a aspirar los que están en el sistema de carrera judicial, profesionales, académicos y la gente del Ministerio Público. Entonces, va a ser un proceso abierto. Una persona por sí misma puede presentar su candidatura, puede presentarla alguna institución de la sociedad civil. Todos los días se va a subir. Eso hay que presentarlo en la Secretaría de la Suprema Corte. Todos los días en el portal del Consejo se van a poner los nombres de los aspirantes. Está la opción de quien desea hacer reparos que lo haga. Y se va a cerrar el viernes 2 y el 9 de noviembre se van a publicar la lista de los que van a aspirar. El Consejo volverá a reunirse el día 13, sábado, y se formó una comisión que va a revisar el proyecto. Eso es para los aspirantes al Tribunal Constitucional. Se va a formar una comisión para la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Eso será a final de año. Bien por el Consejo de la Magistratura, se está haciendo todo de manera transparente. Después nos digan qué politiquería, que no se supo. A partir de mañana, todo el que quiera aspirar, podrá ir a la Secretaría de la Suprema a depositar su expediente en original y una copia. Les anunciamos que Tony Peña Guava ya está por ahí. Él es aspirante a la candidatura presidencial del PRD, o sea que con él será el primero al que vamos a comenzar a dar seguimiento a lo que yo acabo de decir, de preguntarle por sus propuestas. Vamos a hablar de propuestas y solamente una aclaración que uno coincidimos en aquella crítica, sobre todo cuando aquello de los policías, que le vamos a pagar tanto, Danilo prometió tanto, yo tanto. No, en esta propuesta, lo que a mí me ha gustado, y lo dije despacito, la propuesta de un acuerdo nacional por el agua entre los candidatos, que como en el 4% haya un acto público y los candidatos digan, si yo gano, se va a hacer esto, firme aquí, señor. Entonces, un poco aprovechar precisamente el momentum político electoral, que los políticos se ponen simpáticos y agradables y chéveres, para entonces comprometerlos con las cosas fundamentales, porque obras son amores y no buenas razones. Y aquí todo está analizado, diagnosticado, funglodizado, pero a la hora de la verdad, entonces las cosas se postergan. Y el sector agua, hay datos malditos, que solamente el diagnóstico dice que solo se almacena el 9% de las aguas. Vamos a hablar con Tony Peña Guava después de la pausa. Continuamos y con sumo placer recibimos al secretario general. Bueno, a él sí que se le puede presentar de esa manera. Con nosotros, el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, Tony Peña Guava. Usted sabe que usted se le puede presentar de esa manera. Usted sí. Bienvenido, Tony Peña Guava. Gracias por la invitación. ¿Cómo anda ese partido? Yo vi el sábado a Yanet Camilo, creo, en La Romana. Un curso como de la ley de partido, orientando. Sí, ¿Cómo está el PRD? A lo interno. La Secretaría Nacional de Organización, la Secretaría Nacional Electoral, están trabajando primero para poner el partido en condiciones de poder hacer convenciones locales. Y también al mismo tiempo dar a conocer los alcances de la ley de partido. Y es un trabajo cotidiano que estamos haciendo de cara a nosotros modernizar el partido y ponerlo en condiciones de poder convencionar a nivel local. Una cosa... pido tu explicación. El mal momento del PRD. Estamos hablando de un partido que no había manera de bajar, con un voto duro del 40%, llueve, aunque fuera yo el candidato. Eso es así. De repente se alocaron, un poco así como medio PLD ahora. Se dividieron y cuando usted toma una encuesta se encuentra con un 4, un 5, un 6, un 7. ¿Qué está
pasando en el PRD y qué valoración le da Tony Peñaguaba y nivel de culpa a esa alianza con el PLD. ¿Qué pasó y qué está pasando? Por favor. Lo que pasó fue sencillamente que esta octava división del partido, por primera vez, fue anómala, porque en todas las otras divisiones se iba la minoría y la mayoría se quedaba. Ahora tenemos que admitir que fue al revés. La mayoría se fue y la minoría se quedó. En ese momento el partido tuvo que tomar una decisión. O se iba solo, cuando estaba en ese mejor momento, o se aliaba a una fuerza política. Lo natural era que fuera la fuerza entre los PRDistas, ¿verdad? Entre los del PRM y el PRD. Pero lamentablemente ni el partido ni su candidato, Luis Abinader, quisieron una alianza con el PRD. Y a mí nadie me lo puede decir porque fui yo que traté de hacerle los acuerdos. Y entonces el PRD se vio cumplido hacer un acuerdo electoral con el Partido de Liberación Dominicana, del cual yo no participé, ni firmé, ni me vieron ningún tipo de actividad. Obviamente es una alianza coyuntural y que teníamos que tener un término, porque no es una alianza permanente y mucho menos una fundición con el Partido de Liberación Dominicana. Sin embargo, tengo que admitir que mi partido no se ha manejado de la mejor forma en ese aspecto, porque ya desde hace tiempo debió haber puesto distancia, porque las alianzas electorales son coyunturales, no son permanentes. El PRD es un partido que el 21 de enero del año que viene va a cumplir 80 años. Y cuando demandaba la sociedad dominicana un partido que combatiera a Trujillo, el PRD estaba ahí. Cuando vino a hacer las primeras elecciones postdemocráticas, después por Trujillo, el PRD ganó esas elecciones. Y cuando necesitó luchar contra el triunvirato, contra el Consejo de Estado, hacer una revolución, estar contra el cemitador Joaquín Balaguer, el PRD estuvo ahí. Cuando la sociedad dominicana demandaba libertad, el PRD se la dio. Cuando la sociedad dominicana demandaba un Estado moderno sobre las bases de hacer leyes modernas, el 80 o 90% de las leyes fundamentales de este país han sido paridas por los congresos del Partido Revolucionario Dominicano. Lamentablemente las incomprensiones y los egos entre los dirigentes políticos han hecho mella dentro del partido y pasó lo que nunca pensábamos que iba a pasar. Una merma dentro del PRD que se mantiene porque hoy en día no tenemos discurso. ¿Por qué no tenemos discurso? Porque un partido aliado tiene que estar muy cerca de las propuestas de gobierno. Y para tú crecer políticamente hablando, o tú tienes que ser gobierno con todas sus consecuencias, o tienes que ser oposición. En este caso, los compañeros del partido, los pueblos, hoy en día no pueden hablar. No pueden hablar porque la gente los indica como que son parte del gobierno, pero no están en el gobierno, son parte también de la oposición, pero no pueden hablar. Y eso nos da una sensación difícil de articular políticamente. Bueno, Tony, pero el presidente del partido, Miguel Vargas, ha dicho repetidas veces que en el 20 irán solos. Yo te pregunto si eso es así. Y es que irán solos. Y si será a todos los niveles. Irán solos conlleva hacer muchas cosas al mismo tiempo. Conlleva tener un discurso político, un discurso diferenciador. Porque a pesar de que mucha gente piensa que estamos ya en el final de la ideología, todo el que gana por lo menos tiene una basamenta de una propuesta gubernamental. Las propuestas políticas en todas partes del mundo tienen un componente importante a la hora de depositar el voto. Trump tenía una propuesta, quizás para alguna gente eran trogloditas, pero eran propuestas. Y ganó el voto electoral con eso. Entonces, el PRD hoy en día no tiene propuesta. Esa es una de las razones por la cual Tony Peñaguaba, que no tuvo que ver nada, absolutamente nada con la alianza, da un paso adelante y dice, no, un momento, yo tengo un compromiso con el país, yo tengo un compromiso con los PRDistas, yo tengo un compromiso con el pensamiento político de mi padre. Yo nací, crecí y me desarrollé en un partido grande, en un partido que siempre estaba en el debate de las ideas en la República Dominicana, en un partido que era el que controlaba la mayoría de los sindicatos que existen en la República Dominicana. Hace una semana hubo una discusión en el Cero de los Maestros y también dentro de los empleados de la UAS. ¿Dónde estaba el PRD? Lo que había una discusión PRM, PLD. Entonces, anteriormente nosotros encabezábamos ese proceso, hoy en día no lo estamos haciendo. Entonces, para tú construir una posibilidad electoral, para tú crecer electoralmente hablando, tú tienes que tener independencia. Tú tienes que tener un debate de las ideas, tú tienes que tener propuestas, tú tienes que defender al pueblo frente a las demandas nacionales. Y lamentablemente mi partido no lo está haciendo. Yo di un paso al frente, anuncié mi precandidatura presidencial para presentarle este próximo 31 de este mes a las 6 de la tarde en el Hotel Embajador, donde yo voy a decir las cosas fundamentales que yo entiendo que el PRD tiene que hacer para poder conquistar de nuevo el voto en la República Dominicana. Pero hay un caso, el caso es serio porque en la Biblia se habla de que no se puede ser esclavo y menos de dos señores. Entonces el PRD no puede estar sin dejar de estar
El PRD, tú lo has planteado magistralmente, mi candidatura obviamente de ser candidato a un tres partidos, ahí mismo se pero el asunto está que o el PRD, y pido tu reflexión, me parece a mí, o el PRD toma la decisión de ir solo y desde ayer rompe y se convierte en lo que era el PRD con un discurso que por lo menos escrito está, no lo llevan, pero Pablo, escrito está. Hay una ley de partidos que hoy en día pone una serie de límites de tiempo y espacio, que si tú no lo cumples no vas a poder resolver el cronograma electoral que tiene la Junta Central Pero Electoral. El asunto es peor que lo legal. Es que el PRD no puede estar chupando de la teta durante 8 años en su alianza y de repente, 7 meses antes de aquel mayo, decir, mira, vamos a ir solo. ¿Quién le va a hacer caso? ¿Con cuál credibilidad? No habría tiempo para convencer al electorado dominicano, yo estoy de acuerdo con Entonces tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar o seguimos de verdad o nos vamos de verdad. Pero por lo menos hay una parte del PRD encabezada por nosotros que ya tomó la decisión. Nosotros estamos en la calle y vamos con Dios delante, ser el candidato presidencial de ese partido, para nosotros reivindicar, ¿verdad?, la historia de ese partido. Un partido que durante tantos años ha sido el principal partido político de la época dominicana, no puede estar regado a un tercer plano. O sea, la ruptura. Nosotros tenemos, mira, haciendo un símil con una diferencia abismal. Sí. En el año 90 nosotros quedamos en tercer lugar, claro, con un 23%, en lo que sacamos 2 senadores, ¿verdad? Y era José Francisco Peña Gómez. ¿Qué hizo otro Peña Gómez en ese momento? Bueno, hizo una nueva propuesta electoral de gobierno compartido, hizo el acuerdo de Santo Domingo con diferentes alianzas de la derecha hasta la izquierda, hizo una propuesta a la República Dominicana recorriendo el país, ¿verdad?, con una propuesta política para el país. ¿Qué tenemos que hacer los PRDistas? Lo mismo. ¿Que hay un tercer lugar? Bueno, tenemos que reencontrarnos con los PRDistas porque hay una situación que está pasando en la República Dominicana. La mitad de la población al día de hoy no sabe por qué va a votar. Eso es lo primero. Y nadie es mayoría dentro de su partido. Nadie sobrepasa el 30% dentro de su partido. ¿Qué quiere decir? Que hay un espacio en la sociedad dominicana a nivel general y un espacio al interno de los partidos políticos. ¿Por qué pasa eso? Porque las propuestas electorales que tiene hoy en día el país, tanto el gobierno como la oposición, no están llenando las expectativas de la población de la República Dominicana. Aquí el 80% de este país en algún momento su vida fue PRDista. O lo fue cuando Juan Bosch en el 62, o lo fue con Antonio Guzmán, o con Salvador, o con Jacobo, o con mi padre otro Peña Gómez, o con Hipólito, o con Miguel, en algún momento. Entonces, el PRD está en la mente del pueblo dominicano, pero hoy en día está dormido. Esa situación, ese pensamiento, ese sentimiento que existe nacional a favor del PRD, hoy en día se encuentra dormitando. Hace falta un corrientazo que lo levante y le diga, bueno, aquí estamos nosotros, vamos a hacer algo diferente. Porque si no los hacemos así, lamentablemente va a pasar como ha pasado con otros partidos grandes en América Latina o en el mundo. La gente finalmente lo deja. Mira, Tony, ahí entrevistarte es un poquito incómodo porque estamos con el secretario general del PRD, pero tú te distancias del PRD y su política. No, porque yo he tenido mi propuesta permanentemente siempre. Déjame hacerte la pregunta. Uno piensa, bueno, Tony Peñaguaba no estuvo de acuerdo con la alianza con el PLD. Cuando se aprueba, yo creo que debiste tomar una licencia. Porque da la sensación como que tú torpedeas la misma política del PRD. No, yo tengo unos pensamientos diferentes. Bueno, pero las corrientes políticas al interno del partido están descritas en el estatuto. No te he preguntado todavía. ¿Está satisfecho el PRD, para que tú veas la incomodidad de entrevistarte, con la cuota que le asignó el PLD en su alianza? Es una pregunta que tú realmente la debes contestar el presidente del partido. Pero por eso te digo que es incómodo de pero yo conozco los datos, pero es lo que tiene son cerca de 3.000 empleos. Obviamente que eso no es mucho empleo para un partido tan grande como el PRD. No puede estar satisfecho, pero yo entiendo que cuando el partido hizo eso, lo hizo prácticamente con una camisa de fuerza. Y fue coyunturalmente. Pero el tiempo está pasando. Nosotros hoy en día estamos dentro de esa vorágine que existe actualmente dentro del Partido de Liberación Dominicana. El PRD es un partido que es un patrimonio del pueblo dominicano y no se lo podemos regalar a nadie. Ese patrimonio del pueblo dominicano, el partido que ha tenido en la etapa moneda mayores conquistas para la sociedad dominicana, es un partido que está obligado de nuevo a reinventarse y a volver de nuevo a ser el principal partido político. Pero para eso tienen que tener una propuesta política. Hoy en día el PRD está silenciado. Solamente las propuestas que tenemos nosotros a partir de ahora es que le da una tónica diferente. Sí, pero hay algo peor, Tony Peñaguaba, es que hubo una alianza de las élites del PRD con el PLD. Las bases del PRD por antonomasia son anti-PLDistas. No le gusta el PLD. Entonces hay un divorcio. El 90% de los PRDistas no la quiere. Entonces esa masa PRDista
antipeledeísta por razones históricas, es aquel pleito terrible de tu papá con don Juan, ¿verdad? Pero las élites están en el asunto. Esto es lo que ha ido debilitando. Esto es lo que ha ido debilitando, que ya vamos por el 4. Hay encuestas que le dan 4 al PRD. Sí, pero déjame decirte algo. Caso serio. Tenemos que analizar la política. Tiene que reaccionar. El PRD está bien y está mal al mismo tiempo y te lo voy a explicar. Mira. No está solo mal, hermano. Pero yo creo que tú me escuches 2 minutos juntamente con los televidentes. Mira, en el 2012, PRD y Aliados sacó 47%, pero como PRD sacó un 43%. Ahora, los PRDistas del PRM, Aliados sacaron un 35%, pero como PRM sacaron un 26%. Y la franquicia, que somos nosotros, sacamos cerca de un 6%. Si tú lo sumas, son un 32%. ¿A dónde fue el 11% que votó en el 2012, que no votó en el 2016? Y yo te puedo decir cómo fue. Hubo una parte mínima que votó directamente por el Partido de la Liberación Dominicana porque tiene prácticamente la mayoría de las candidaturas. Pero yo me he encontrado, porque conozco a los PRDistas de las últimas 3 generaciones, porque soy PRDista de Viverón, que yo le pregunto, ¿qué pasó, Tony? Sencillamente yo no voté. Porque yo sabía primero que ese partido nuevo no iba a ganar elecciones. Y ustedes, lamentablemente, cayeron en el hierro histórico de aliarse con el partido que era contrario a ustedes. Entonces, existe hoy en día en esa parte de ese 50% de la población dominicana que no vota, una parte PRDista que está desilusionado por las divisiones internas que ha tenido el PRD. Entonces esos PRDistas están ahí, esperando un momento para volver a su partido. Inclusive los que están en 14 organizaciones políticas, porque el PRD ha parido prácticamente más de la mitad de los partidos políticos que existen actualmente. Esa gente está ahí, esperando la redención del PRD, esperando que el PRD vuelva de nuevo sobre su base primogénea a hacer un trabajo a favor de la sociedad dominicana. Ahora, aliados no lo vamos a lograr. Hay que zafarse, hay que decir las cosas que están y tener propuestas fundamentales para el país, porque aquí pasan una serie de situaciones que son inauditas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en estos tiempos modernos el Estado Dominicano, a través de la ley de presupuesto, a la hora de hacer un presupuesto, tenga que poner una contrapartida de más de 4.000 millones de dólares, ¿verdad? Coger dinero prestado para hacer un presupuesto? Eso me recuerda a Billy Liz. Eso no es posible en la República Dominicana. Este es un país que tiene más de 20 años un crecimiento sostenido de un 4 o un 6%. ¿Qué es lo que hace? Falta una buena administración del Estado Dominicano. La República Dominicana no califica para coger un solo peso prestado, porque nosotros somos autosuficientes. Lo que pasa es que tenemos gobierno demasiado caro. Tenemos gobiernos donde la gente dice, Danilo es presidente o no es el presidente, usted tiene un empleo, eso no puede ser. ¿Tú me entiendes? El Estado Dominicano, a la hora del último gobierno del PRD, tenía 300.000 empleados. Hoy en día sobrepasa los 700.000 empleados. Y tiene instituciones hoy en día que son inoperantes. Decenas de instituciones que son inoperantes. Vamos a comenzar a cerrar parte de esa inoperancia, Tony, para nosotros poder tener un ahorro de 20, 30, 40 mil millones de pesos. Vamos también a cambiar parte de las reglas de juego que existen en la República Dominicana. Es desagradable como ciudadano dominicano que el que aquí está considerado el solo número 13 para todos los servidores de la República Dominicana. Sin embargo, hay más de 20 instituciones que te dan 7, 8 y 10 sueldos. ¿Pero por qué? ¿Por qué la Superintendencia de Pensiones tiene que hacer eso? La de Valores, Banco Central, Banco de Reserva. ¿Por qué? ¿Por qué el dinero del pueblo dominicano se coge esa francachela para darle dinero de sueldo, ¿verdad? Que son exorbitantes, innecesarios, ¿verdad? En el Estado Dominicano. ¿Por qué el Estado tiene que proporcionarle una ARS, que es la que tú tengas, o Senasa, ¿verdad? Es un seguro básico. Pero aquí hay seguro premium para diferentes instituciones del Estado. Entonces, tenemos un gobierno demasiado caro que lamentablemente no sabe utilizar los recursos del Estado y lo utiliza de una forma irresponsable. Por eso hay que coger el dinero prestado. Tony, tú has hablado de propuestas. Y yo tengo una propuesta sobre eso, y la quiero decir aquí. Por eso te digo, te voy a preguntar de propuestas. Sobre la deuda pública, que es un grave problema. Pero déjame decirte esto, sobre la deuda pública. No, porque tú estás diciendo tu propuesta. ¿Ok? El PRD, y tú tienes razón en eso, está al margen de la dinámica, de la cotidianidad, de la práctica social dominicana. Ahora hay problemas, ley de hidrocarburos, rebaja de los combustibles. ¿Cómo tú interpretas este momento? Y si ya tú tienes, como aspirante, algún punto de vista sobre lo que hay que hacer con la ley de hidrocarburos. Es que lo que dice con la ley de hidrocarburos es que a la hora de calcularlo, se calcula de una forma ineficiente. Favorable para el gobierno y favorable para el pueblo dominicano. ¿Qué es lo que hay que hacer con la ley de hidrocarburos? Sencillamente transparentarla. Vamos a ver realmente a cómo está el barril del crudo de petróleo, vamos a aplicar los impuestos correspondientes, porque la sensación que tiene el pueblo dominicano y que tiene gran parte de los políticos es
que el gobierno se autofinancia con eso. Que en vez de hacer una rebaja real, lo que hace es que la deja, ¿verdad?, sobre la mesa y entonces consigue un superávit, ¿verdad?, favorable a las finanzas públicas. Y eso no debe ser. La ley es bastante clara. Si está a un precio, véndemelo ese precio. Pero no me cambie el precio calculándome, ¿verdad?, de una forma inexacta, favorable a ti y desfavorable al pueblo dominicano. Eso es lo que hay que hacer con la ley de hidrocarburos. Lo que pasa es que la propuesta de modificación es que en la actualidad es legal que por cada 100 pesos que tú pagas de combustible, 30 y tantos son de impuestos. Entonces lo que se quiere es que el gobierno no reciba tanto Pablo, no se calcula de una forma correcta. Lo que pasa es que hay una fórmula. Si se calculaba de forma correcta, tú puedes hacer una reducción en el precio final y el destino final del precio que le paga. No, porque es que hay una fórmula que se aplica. ¿Dónde ha estado el problema? El problema ha estado que cuando el petróleo o el dólar sube mucho, el precio llega a un nivel que políticamente no es conveniente. Entonces el gobierno, cuando tiene que subirlo por conveniencia política, no lo sube. ¿Qué hace entonces cuando ese petróleo y dólar baja? Aquí llegó casi a 300 pesos, un galón de gasolina. Sí, pero ha habido momentos donde era 450 y eso políticamente era insostenible según el gobierno. Según la fórmula, esto no es opinión. Eso es según la fórmula que ellos dicen. Entonces, que no es cierto. La propuesta, que es donde no quiere entrar el gobierno, es vamos a modificar esa ley para que el gobierno de cada 100 pesos no se quede con 38, caramba, quédate con 28. Y ahí está la discusión que el PLD responde, pero dime de dónde voy a sacar el dinerito. No es un caso solamente de hidrocarburos, es un caso de la materia impositiva de la República Dominicana. Bueno, en mi propuesta, yo hago un desmonte del anticipo, que pienso que es criminal. Es criminal para la economía dominicana. ¿Cómo tú vas a pagar un dinero de algo que tú no tienes? Eso no es posible. Ahora, no lo podemos hacer de una forma total, hay que hacerlo gradualmente. Tú lo bajas a 1%, lo bajas después a 0.5%, hasta que en 4 años tú desapareces el anticipo. Yo pienso particularmente que el ITEVI se puede bajar a la República Dominicana a un 15%, pero quizás lo que habría que tenerlo es de manera universal para todo el mundo y bajar los impuestos. Porque a veces bajando los impuestos tú tienes mayor rentabilidad. Porque ¿qué pasa? Aquí hay empresas que no pueden pagar el anticipo, que no pueden pagar los ITEVI, que no pueden pagar los aranceles. ¿Y qué está pasando? Que están cerrando. Y no es importante que esa empresa se mantenga pagando mi impuestos quizás un poco más bajo y no cerrando muchas empresas como está pasando actualmente en la República Dominicana. Cuando yo oigo a mi amigo Luis Abinal diciendo que él va a bajar un 30% los alimentos de primera necesidad, eso no se hace por decreto. Eso es la oferta y la demanda. Si hay una sobreproducción de un artículo X, obviamente va a bajar. Si no la hay, obviamente va a subir. Lo que tenemos que hacer es buscar el crédito, ¿verdad?, agropecuario real a los productores para que haya una sobreproducción de los diferentes rubros de la República Dominicana, entonces los precios van a bajar. Bueno, tú no puedes decir que es un 30, un 20. Eso el mercado es que te va a decir cuánto va a bajar o cuánto va a subir en algún momento. Si nosotros mejoramos la forma crediticia que tiene el sector agropecuario, obviamente los precios van a ser mucho mejores para la República Dominicana. Entonces, aquí tenemos que decir las cosas como son. Por ejemplo, la república educativa que tiene el gobierno, yo estoy de acuerdo en gran parte con ella. Yo estoy de acuerdo con que haya mejores planteles. Estoy de acuerdo, obviamente, también que la República Dominicana tenga tal extendida generalizada en todo el país, que se le den los lápices, los cuadernos, todo eso está muy bien. Ahora, ¿qué persiguió el 4%? La excelencia académica. ¿Existe la excelencia académica? No, estamos iguales. Estamos absolutamente iguales. Y no hay un profesional de la República Dominicana que en los últimos años se ha beneficiado más del gobierno que los maestros. 5 aumentos en los últimos 6 años. Ya no son los sueldos de miseria que anteriormente tenían. Son sueldos más o menos decentes dentro de la administración pública. Entonces, vamos a exigir a los maestros ahora que se recapaciten, que haya una capacitación mucho mejor para que la calidad de la enseñanza sea mucho superior. Porque si la calidad de enseñanza es buena, la clase media podría abandonar los colegios privados y inscribir los niños también en escuelas públicas. Eso sería un beneficio muy importante a la hora de la economía de la clase media. Pero no hay excelencia académica. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que trabajar en eso. La ADP tiene que entender y darle participación al gobierno de poder intervenir en ese tema
porque queremos imponer profesores que no están capacitados. No, si en Cuba, que es quizá el país de América Latina que tiene mejor educación, vamos a traer profesores cubanos, a reentrenar a los profesores dominicanos, vamos a cambiar las asignaturas que nos daban a nosotros, que hoy en día no son válidas para el mundo de hoy. La cibernética, la robótica, el inglés, el mandarín, son cosas que quizás tenemos que incorporarlas dentro del pensum que tiene que haber en las escuelas de la República Dominicana. Finalmente, finalizando ya, insistir en la pregunta, ¿cómo va a salvar Tony Peñaguaba la gran contradicción de hablar, siendo secretario general del PRD y con mucha base y fundamento, un discurso de oposición, siendo secretario general de un aliado? Yo digo gobierno, como dominicano lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo... pero perdóneme, la contradicción. No está hablando, sí, está hablando el secretario general de un partido aliado al partido gobernante. Sí, pero el secretario general del partido, como cualquier dominicano que milita este partido, tiene derecho a un proceso convencional y ganarlo o perderlo. En mi caso, yo voy a un proceso convencional a ganarlo para cambiar la situación de mi partido y llevarlo que sea un partido que tenga propuestas políticas para elecciones. La pregunta no es la participación como candidato, tiene todo el derecho. Es que hay una contradicción que hay que salvar porque el PRD está aliado al partido gobernante. No hay ninguna contradicción. Y el centro de tu discurso es opositor. Entonces hay una contradicción. No hay ninguna contradicción. Sencillamente, en los partidos políticos, en todos los partidos políticos del mundo, existen corrientes de ideas. El PRD no escapa a ello. Esa corriente de ideas contrapuestas van en un proceso convencional y una va a ganar. Y quizá esa permanezca sobre encima de la otra. Nosotros lo que necesitamos como partido político es reconectarnos con la sociedad. Y yo lo quiero decir aquí sin ningún tipo de tapujo. Si el PRD no se maneja bien en este proceso, puede ser un partido minoritario. Y yo no puedo permitirme que yo, siendo secretario general de mi partido, el PRD se compuesta un partido minoritario. Si nosotros no tenemos una propuesta política en la época dominicana, ¿sabe qué va a pasar? La polarización nos va a tragar. Muchísimas gracias. Tony Peñaguaba nos ha acompañado. Continúa Enfoque Matinal. La jornada prometida para hoy por Fenatrano supuestamente a determinar en el Ministerio de Industria y Comercio, así que ese escenario está listo y militarizado. A propósito de lo que podría ocurrir, Susan Castaños está en directo desde el Ministerio de Industria y Comercio. Susan, buenos días. Hola, ¿qué tal? Saludando a quienes nos sintonizan y por supuesto a todo el equipo de Enfoque Matinal. En estos momentos nos encontramos en las instalaciones del Ministerio de Industria y Comercio, precisamente en momentos donde reina la confusión, donde se desconoce si se realizará el paro del transporte o no, convocado en el día de hoy por el presidente de la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción. Destacar que hay un amplio dispositivo de seguridad de agentes policiales, así como también militares con armas largas, así mismo de la unidad topo de la policía. Se puede observar también que el tránsito está muy congestionado, precisamente donde nos encontramos ubicados en el corredor de la 27 de febrero, casi esquina Winston Churchill. Se observa un ambiente tenso, gran circulación de vehículos, siendo precisamente las 8:25 de la mañana. Estaba previsto que este paro del transporte por el alto precio en el costo de los combustibles anunciado por el presidente de Fenatrano se realizara a las 9 de la mañana, pero aún no se observa la presencia de este ni de ningún otro empresario del transporte. Reiteramos, se desconoce si el llamado a paro por el presidente de Fenatrano se hará en el día de hoy. Lo que sí se sabe es que toda el área de la explanada donde está ubicado el Ministerio de Industria y Comercio está militarizada, un fuerte contingente policial con militares con armas largas. Como podemos observar, están ubicados en filas. Por el momento son los detalles que tengo. Más adelante seguiremos conectando en las demás emisiones pendientes a este tema. Reiterar también que en el día de ayer precisamente el ministro de Defensa había garantizado que iba a imponer el orden público ante este llamado a paro de transporte convocado por el presidente de Fenatrano.
Asimismo, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre dijo que se mantendría vigilante ante este tipo de manifestaciones y otras instituciones del Estado. Por el momento son los detalles que tengo. De esta manera retorno con ustedes al estudio. Gracias, Susan. Ahora vamos a conversar con la doctora nutricionista Tayana Ubiñas. Sí, es a propósito de la gran inquietud que sentimos porque los dominicanos nos estamos enfermando cada vez más temprano. La población se está enfermando cada vez más temprano y por si usted no lo sabía, hay una gran cantidad de prejuicios y mitos que hay que desmontar. Uno de ellos es que yo me enfermo porque hay una carga genética, papá y mamá predisponen en mí esa enfermedad y sí, hay también una dosis de eso. Pero para que usted no se asuste, los expertos, Tayana me dirá cuál es exactamente el porcentaje. Consideran que no menos del 80% de las enfermedades que nosotros desarrollamos nos las buscamos con la manera de comer, ¿verdad? Definitivamente. Y como tú decías, me encantó porque efectivamente con el paso de los años nos venimos enfermando más. Muchas personas dicen, bueno, es que antes no habían los medios diagnósticos, no se sabía, pero efectivamente sí. Hay un mayor incremento en las patologías, desde el cáncer, problemas de colesterol, problemas de glicemia, o sea, diabetes, incluso hígado graso, que se están viendo desde la niñez. O sea, no solo en personas adultas, que es lo más común, que a partir de cierta edad, pues por los malos hábitos, por la misma carga genética que tú mencionabas, pero ya desde pequeños se está viendo ese incremento en este tipo de enfermedades y definitivamente tiene que ver mucho, para no decir que todo, con la alimentación. Tayana, entonces para arrancar justamente, ¿qué es lo que está fallando? La manera en que comemos ahora, la calidad de los alimentos, cuántas cosas, bueno, ay, que ya la siembra, los frutos no tienen el mismo, pero ¿qué es en realidad Me voy el meollo? porque tú te lo sabes todo. Me encanta porque das en el clavo. Real, efectivamente, la calidad del alimento, la forma de producción de los alimentos, la preparación de los alimentos y el mercadeo, que definitivamente tiene un porcentaje también importante en cuanto a cómo hace que las personas empiecen a comer por la facilidad de los alimentos que se ven en la calle y todo esto. Sin embargo, los alimentos son los mismos, podemos buscar las maneras de hacer preparaciones diferentes, podemos buscar la manera de no irnos por lo fácil, sino hacer las preparaciones en la casa, porque se está comiendo mucho de la calle. Y con eso es grave, Tayana. Y no quiero satanizar totalmente el tema, pero efectivamente sí, y se hace de una manera indiscriminada, o sea, no es porque no se puede, muchas veces no se puede, muchas veces no hay tiempo, pero muchas veces es por facilidad, por nada, por resolver, y sí se pueden lograr poder llevar una alimentación más saludable, incluso en este tiempo, porque muchos lo hacemos. Entonces es un asunto de conocer, de querer hacerlo, y de empezar con los chiquitos también en la casa, porque el tipo de alimentación que se le está dando a los niños es mucho lo que ellos quieren, lo que ellos desean, y cuando yo era chiquita no era así. No, o sea, a mí tampoco. Era, lo que había era eso. ¿Qué es lo que hay? Berenjena. Ahora es un hotel. No, yo quiero carne, esto no es un resort. Ahora es un hotel. Para papá y mamá hay una cosa, para el hermanito mayor hay otra cosa, para el chiquito hay otra, y así. Entonces, si tú me dices, bueno, pero es que solo quiere comerse eso, yo te diría, bueno, pero ¿quién le enseñó a solo comerse eso? Porque es que en la introducción de los alimentos se supone que hay una persona que está con los niños ahí. Pero óyeme lo siguiente, porque igual me puede estar pasando a mí, para no decir que me está pasando. Sí. Vamos a suponer que hemos cometido algunos pecados, y algunos de los chiquitos, de alguna manera, y no necesariamente porque lo intencionamos, tiene un mal hábito. ¿Cómo nosotros podemos desmontarlo, inducir comidas sanas? Tienes que ser un ejemplo en la casa. Lo primero es que uno mismo debe ser un ejemplo. Y lo segundo es que hay que negociarlo. O sea, las cosas impuestas no nos funcionan a los adultos, no funcionan mucho menos con los niños. Entonces hay que negociarlo, hablarlo con el niño, decirle, mira, pasa tal situación, yo quiero que empecemos a llevar una alimentación más sana en la casa. Él se te va a negar, va a decir que no le gusta, que no le interesa. Sin embargo, uno como madre tiene el deber de seguir insistiendo y de buscar alternativas. Bueno, mira, yo no quiero, si hay 7 vegetales en el haber, que hay muchos más, por supuesto, yo no quiero que tú te comas los 7, pero empecemos con 1 esta semana.
y preparémoslo a la plancha, preparémoslo salteado, preparémoslo al horno, echémosle queso, echémosle salsa de tomate. O sea, busquémosle la vuelta a eso. Si ese no te gustó, no pasa nada. La semana siguiente venimos con otro. Y así, y de uno le va a gustar. Y con uno o con dos que le guste, ya empezamos a hacer un avance. Lo que pasa es que nosotros mismos como padres cometemos el error, porque yo soy madre también, cometemos el error de que a los niños empezamos a premiarlos desde pequeños con alimentos que necesariamente no son los más adecuados. Entonces, Seguro. cuando uno los empieza a premiar con ese tipo de alimentos, porque el domingo salimos y no lo comemos porque te lo ganaste o porque sacaste buena nota, vamos a comprarte una pizza, entonces ahí ellos asumen que lo bueno y lo adecuado es eso. Entonces, es por ahí empezar a desmontar ese tipo de conductas alimentarias desde la casa. Señores, Tayana tiene una máxima que me parece hoy tenemos que comenzar a tomar en serio. Enfoquen aquí, chicos. La salud empieza en casa. Eso yo creo que hay que repetirlo más en un momento en el que por la carga laboral que tenemos nos premiamos comiendo en la calle. Así ¿Cómo esto podemos conjugarlo con el nuevo estilo de vida que hace que hoy no comamos como ayer? Mira, lo primero es que yo soy nutrióloga general, o sea, yo no solo trabajo con niños, yo trabajo obviamente con adultos, con envejecientes, con todo. Pero cuando surgió esto de la salud empieza en casa, surgió incluso en el balcón de mi casa, porque muchas personas nos decían al esposo mío y a mí, ¿cómo que ustedes lo han logrado con esos muchachos que comen hasta molondrones, qué sé yo qué? Y la idea es entender que ellos, la conducta alimentaria de ellos viene desde chiquitos, o sea, para ellos lo normal es comer de esa manera. No, esos muchachos tuyos sufren, no son felices. Todo el que lo conoce sabe que son felices y que gozan muchísimo. Entonces, es un asunto de eso, de que empecemos desde el hogar a empezar a crear buenos hábitos alimentarios. Y de ahí surgió esto, que es una conferencia precisamente que traemos, donde vamos a dar las herramientas, no solo a papá y a mamá, sino yo quiero que vayan las empleadas del hogar, yo quiero que vayan las abuelas, los que viven en la casa, para que todos podamos hacer una dinámica alimentaria bonita. No es solo comer hojas, no es solo comer pollo al vapor, o sea, eso no es una alimentación adecuada. Una alimentación adecuada es un equilibrio y balance de nutrientes, donde está todo, los carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, fibra, agua. Conocer los alimentos y entender que si en la semana logramos mantener una alimentación más sana, el fin de semana estamos vivos, todos no comemos algo, no comemos un helado, no comemos una hamburguesa, no pasa nada. Pero sí empezar a crear en el día a día una conducta alimentaria más adecuada. ¿Qué ahora mismo podríamos recomendar? ¿Cuál debería ser el primer paso para alguien que quiere arrancar? Porque pienso que nosotros nos creamos entonces expectativas muy altas cuando escuchamos esta clase de temas y nos proponemos a partir de mañana ser vegetarianos, veganos, dejar la fritura y todo junto de repente se convierte en un gran monstruo con el que no puedes. Entonces, ¿cuál puede ser la manera de empezar? Lo primero es ser objetivo en la realidad individual de cada persona. Saber si tenemos alguna condición de salud, saber cuál es nuestra historia familiar de enfermedades y conocer nosotros conocemos nuestra familia y sabemos por dónde podemos empezar. Si no podemos empezar con introducción de vegetales, empecemos con introducción de frutas, empecemos con introducción de un consumo de agua adecuado y no de compra de bebidas gaseosas o de cartón en la casa. Empecemos con hacer alguna actividad física en familia. O sea, inmediatamente tú empiezas con una dinámica familiar, sana, todo se va en desglose por ahí, porque esto no es un asunto, como tú decías, de fatanizarnos con el tema de la salud. Ok, la nutrición incluso no es un término restrictivo, la nutrición es un balance y equilibrio de todos los nutrientes y de una vida en bienestar en general. Entonces, cuando ya uno asume eso, uno empieza poco a poco dando los pasos. Empecemos cambiándole las meriendas a los muchachos que llevan para el colegio. Empecemos haciendo que desayunen antes de irse a la escuela. O sea, empecemos con una cosa y vayamos introduciendo las otras que van a ir cayendo. Tayana, tú me caes bien, tenemos que volvernos a ver. Sí, porque lo llevas ligero el tema, ¿me entiendes? Y yo creo que esto es tan complicado que hay que ponérselo a la gente de una manera práctica, porque no hay nada peor que terminar un estresado día y sentarte frente a un plato que no te gusta, porque casi siempre es el premio, ¿eh? Claro. Yo me premio, ese es mi pecado. Mi pecado es la cena, Tayana, ¿qué yo puedo hacer? Si tu pecado es la cena es porque probablemente no estás haciendo un desayuno adecuado, te estás saltando las meriendas y estás comiendo probablemente con vegetales y carne y no le estás dando una carga de carbohidrato en tu día. Y aunque esto entonces, eso es como cuando yo digo que uno guarda hambre. Entonces uno va guardando hambre
y en la noche se quiere como una vaca Sí, con no 5 hay veces duda. rito. Yo guardo hambre, y aunque esto no es una consulta personal, yo lo digo porque sé que mucha gente puede estar Muchas padeciendo lo personas, mismo. totalmente. Dime, por ejemplo, ¿cómo podría uno manejar el tema de, hay una recomendación de parte de ustedes los expertos de comer 5 veces al día, pero eso es mucho para la gente que trabaja y dice que te lleven las meriendas? No, hombre, mentira, eso no es práctico. No puedo andar con con el bolso lleno de galletitas y cuestiones. Mira, tú sabes que sí es posible, porque uno prioriza y le da el tiempo a muchas otras cosas que necesariamente no tiene que darla. Y uno dice que sí y se involucra en muchas cosas que a uno le quieren meter en el día y uno dice que sí. Entonces no es posible que uno no pueda en algún momento coger un guineo del frutero o tener una manzana que tiene en la cartera. Pero para terminar, hasta una alarma se pone uno. 5 o 3 comidas. Efectivamente deben ser 5. 5. Efectivamente deben ser 5. Si tenemos que poner una alarma, no ponemos una alarma para que no lo acuerde. Diana, nos volveremos a ver. ¿Cuándo es La Salud Empieza en Casa? La Salud Empieza en Casa es el sábado 10 de noviembre en un salón que está en Acropolis Center que se llama EMC. Pueden llamar, es completamente gratis, pueden llamar al 809-412-7052, pero hay que reservar el cupo porque es limitado. Me va a estar acompañando también un panel de expertos con un pediatra que es el doctor Juan de Jesús, va a estar Dominic Fuentes dando su testimonio como madre, va a estar el licenciado Dalis Carvajal como psicóloga dándonos las herramientas para no matarnos en la casa. Y va a estar un preparador personal, que es el licenciado Abraham Disla, también dándonos técnicas para que desde la casa podamos empezar a movernos. Gente con compromiso, y me encantó que se puede ir de gratis. Así como de gratis, usted continúa también aquí con la información, la buena información de Enfoque Matinal. No se muevan. Continuamos en Enfoque Matinal y damos la bienvenida al doctor Larry DeBoy, quien es el secretario general del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela. Bienvenido, Larry DeBoy. Doctor, ¿cómo se ha sentido en Dominicana? Muy bien, muchas gracias por estar aquí, por el espacio para compartir con el pueblo dominicano algunas ideas, algunas reflexiones, un pueblo que nosotros consideramos un pueblo hermano de Venezuela. Y lo puede decir, son unos amores históricos muy grandes. ¿Y qué lo trae a Santo Domingo, doctor? Bueno, hemos estado toda esta semana aquí en Santo Domingo, en la ciudad, un poco participando. Vamos a tener hoy una conferencia en el marco del aniversario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿no? Donde vamos a estar hablando sobre la coyuntura en materia de derechos humanos y el rol que organismos internacionales, como es el caso de la OEA, han jugado en el caso venezolano. Precisamente, ¿cómo explicar lo que ocurre en Venezuela? O sea, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Aquel país, de repente, pasaron varios años y estamos ya en una situación con todos los informes negativos de organismos internacionales. Veo que hay una polémica en torno a un informe de Amnistía Internacional, pero ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué es lo que ha ocurrido para este deterioro cuya expresión quizás más lastimosa es el nivel de migración de los venezolanos, cuando hace 20 años nosotros, por ejemplo, éramos los que íbamos a Caracas? ¿Qué ha pasado, doctor? Bueno, mira, Venezuela es un país que ha sufrido en los últimos 19 años una transformación positiva de todos sus indicadores en materia de derechos humanos, tanto derechos económicos, sociales y culturales. Pero hasta el día de hoy. Como en materia de derechos civiles pero hasta el día de hoy. Pero en los actuales momentos, nuestro país enfrenta una coyuntura, que pone a la situación económica del país en una situación compleja, que por supuesto eso tiene un impacto, trae consecuencias en las condiciones de vida de nuestra gente. Ahora, el debate es cuáles son los factores que generan esa coyuntura compleja. Y el agravamiento del respeto a los derechos humanos y las cosas que la gente está viendo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ese deterioro? Porque el principal derecho humano es el derecho al trabajo, derecho a la seguridad, derecho a la alimentación. Todo aquello se ha caído, pero no se ha caído de manera simple, de una manera demasiado estrepitosa, que incluso los más cercanos amigos del gobierno chavista se hacen la pregunta que yo le estoy haciendo. ¿Qué ha pasado en Venezuela en los últimos 6 años, por ejemplo? Bueno, mira, Venezuela es un país que tiene un sistema de protección social, que es el sistema de protección social más sólido del continente, ¿no? En Venezuela más del 80% de los adultos, personas mayores de 18 años, están registrados en un sistema de protección social que está allí para brindar atención a nuestro pueblo,
Pero como tú decías, desde el año 2013-2014, Venezuela ha venido siendo sometida a mecanismos de agresión, ¿no? Aprovechando, digamos así, particularidades propias de nuestro modelo económico histórico, ¿no? Venezuela es un país que siempre ha dependido del ingreso petrolero. El 95%, más del 90% de las divisas que entran a Venezuela lo ingresan por la venta de petróleo a nivel internacional, ¿no? Y es un país que además históricamente siempre ha dependido de la importación de productos terminados para la alimentación, para la salud, las medicinas de nuestra población. Ahora, desde el año 2013 han ocurrido una serie de factores en el marco de la geopolítica, ¿no? Uno, la dramática caída de los precios de petróleo, ¿no? Que llegaron de $100 el barril a estar cerca de los $20 del barril. Eso, por supuesto, tuvo un impacto en nuestra economía. Imaginémonos cualquiera de nosotros que nos está escuchando, que tenga un sueldo mensual, anual, digamos, de $100.000 y de repente ese año su ingreso sea de $30.000. Por supuesto, eso genera dificultades para su economía. Pero además se ha producido en los últimos años mecanismos de agresión formal contra Venezuela. Nuestro país, no sé, eso siempre es importante informarlo, nuestro país en la actualidad se encuentra impedido de utilizar el sistema financiero internacional, en su gran mayoría, para hacer las operaciones necesarias para satisfacer las necesidades de nuestra población. Eso en los últimos años. En el año 98, si mal no recuerdo, el candidato Hugo Chávez vino aquí y yo tuve la oportunidad de conversar brevemente, y en esa conversación se habló y se criticó el hecho de que había una dependencia casi absoluta de la economía venezolana del petróleo. Y se habló de esto mismo, la posibilidad de que ocurra, recordamos la crisis del 73, todo aquello que fue a la inversa del 73. Lo extraño es que llegó al poder el chavismo, pasaron todos estos años y resulta que la estructura productiva de Venezuela no se transformó y al golpear el petróleo todo se derrumbó. ¿Por qué ese error? ¿Qué explica? Antes de ya estas cosas internacionales, el enfrentamiento con los Estados Unidos, antes de todo eso. Bueno, fíjate, ese mismo modelo de dependencia petrolera fue el que permitió de una u otra manera que Venezuela entre 1999, digamos el año 2012, pudiera incrementar de manera significativa todos sus indicadores en materia de derechos humanos, ¿no? Pasamos un país en el año 98 que tenía importantes niveles todavía de analfabetismo, por darte un ejemplo, a un país que logró erradicar el analfabetismo, ¿no? Un país con una deuda en materia de vivienda grandísima, a un país que ha podido entregar más de 2 millones de viviendas. No, eso lo saludamos mucho aquí, ¿no? O sea, Venezuela eso fue gracias un ejemplo, al modelo petrolero. Sí, el asunto está en que cómo no se vio que esa dependencia del sistema petrolero se caía en cualquier momento. Entonces se disfrutó de los buenos tiempos, de los 100.000 pesos de salario que yo tenía y yo no guardé pan para mayo, como decimos los dominicanos. Ese error es como que en República Dominicana todos lo concentremos en el turismo. Hay que pensar en otras cosas. ¿Qué explicación se da a un error tan garrafal que se está pagando ahora? Bueno, es un factor que por supuesto ha sido explotado, ¿no? Con un interés geopolítico, ¿no? Que siempre ha estado presente en nuestro continente. No es la primera vez que ocurre en la historia latinoamericana. El error, ese error. El explotar las circunstancias específicas de un modelo económico para sacarle provecho desde el punto de vista político, ¿no? Bueno, pues si se comete un error, sus adversarios políticos, es lógico, si usted y yo estamos compitiendo, claro, y usted comete un error, yo destaco eso, es lo que han hecho sus adversarios. Bajo ese argumento, nosotros estaríamos justificando, por ejemplo, lo que se le hizo a Chile en la década de los 70, ¿no? Donde el propio presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, declaró que era necesario hacer chillar, hacer sufrir la economía de Chile para generar las condiciones que terminaron en el golpe de Estado que le costó la vida al presidente Salvador Allende, que generó una masiva violación a los derechos humanos. Usted no me va a comparar a Allende con Maduro, doctor. Yo te comparo el pueblo venezolano con el pueblo chileno. No, de pueblo Venezuela es un país que está siendo, al igual que Chile, del año 70, 72, 73, es un país que está siendo sometido a un mecanismo de bloqueo, de agresión económica a nivel internacional para hacer sufrir a la población. No lo decimos nosotros. Pero esa es la explicación que ustedes le dan a la realidad venezolana, doctor. Hace esta semana, el ex embajador de Estados Unidos en nuestro país, también fue embajador en Colombia, el señor William Bromfield, lo ha declarado, que es necesario seguir hacer sufriendo a los venezolanos, sin importar lo que eso cueste. ¿Ves que ese discurso se parece mucho al discurso del bloqueo a Cuba?
que es un elemento a tomar en cuenta, pero no es lo que explica. Yo lo que le pido es la explicación de qué ocurrió, amén de los enfrentamientos, para que un país tan inmensamente rico, bendecido por Dios en las riquezas naturales y en el cariño de su gente, de repente pasaran 5 o 6 años y todo se derrumbó, pero de una manera, no es que estamos pasando por un mal momento, es que lo que uno está viendo aquí de sus hermanos venezolanos a uno le parte el alma, y no es un asunto político y menos politiquero, es que es un asunto demasiado grave. Mira, yo no coincido contigo en decir que todo se derrumbó. Venezuela tiene un modelo de protección social que lo pudiéramos comparar con muchos. ¿Y cómo explicar un nivel de migración de esta magnitud cuando hay un sistema de servicio social tan eficiente? Bueno, yo te lo respondo de una manera diferente. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que ya más de 8.200 venezolanos y venezolanas, incluyendo venezolanos y venezolanas residenciados en República Dominicana, hayan decidido pedir el apoyo del Estado a través de nuestras embajadas para regresar al país? ¿Por qué? Porque salieron a los países de la región buscando mejores condiciones de vida, y lo que se encontraron en esos países es que lo que hay en Venezuela les garantiza a ellos unos mayores niveles de felicidad y estabilidad. Pero eso es una minoría, doctor, se consiguieron países, bueno, pero son señales, sí, pero entonces no me hable de una pequeña minoría, porque yo lo que quiero es, usted como secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos, que me responda lo que tiene que ver con los elementos fundamentales de los derechos humanos, alimentación, seguridad, trabajo, y uno no entiende por qué esto está de esta magnitud, porque insisto en que cualquier país puede tener una crisis. Y es lo que está ocurriendo en Venezuela, una situación de complejidad económica, una situación coyuntural que está siendo atendida, sobre todo en el plano internacional, combatiendo de manera frontal los mecanismos de agresión económica. Y a nivel interno, haciendo las transformaciones necesarias en el modelo económico para diversificar nuestra economía, ¿no? Y abrir caminos que permitan el financiamiento autónomo y soberano de nuestro proceso económico y político, ¿no? Pero son datos que al final terminan siendo innegables, ¿no? O sea, se dice en Venezuela, por ejemplo, no se consigue el tratamiento para la malaria, digamos así, eso fue una noticia durante mucho tiempo. Bueno, ese medicamento no se produce en Venezuela, tenemos que comprarlo en el extranjero. ¿Qué ocurre? Que cuando vamos a comprarlo, si es una empresa internacional, nos dicen, no, yo no se los vendo. ¿Por qué? Porque no quiero que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos me vaya a sancionar. Entonces hay que buscar proveedores lejos de nuestro país, lejos del continente, lo cual dificultan cada una de las operaciones lo que pasa hay es que en hechos país. como ese, y yo sé que hay mucho fact news en las redes, no explican la gravedad del problema. El informe de Amnistía Internacional, ¿qué tiene para decir el gobierno de ese informe y de otros informes que cuestionan el respeto a los derechos humanos en Venezuela? ¿Qué tiene para decir? Amnistía Internacional publicó recientemente un informe en relación con la situación de la seguridad ciudadana en Venezuela, ¿no? Un informe que, según ese informe, la tasa de homicidio de Venezuela es una de las más altas del continente y del mundo, ¿no? Y lo hace a partir de una fuente que ha sido cuestionada incluso por gente que no simpatiza con la revolución bolivariana, pero que dice que su metodología de cálculo es absolutamente errada, está absolutamente equivocada, ¿no? Y ese es un informe que además invisibiliza la información oficial que ha sido suministrada y que muestra evidencia que en Venezuela se ha producido una mejora sostenida en los índices de seguridad, llamémoslo así, ¿no? En la reducción del número de delitos que se producen año a año. Finalmente, doctor, nos gustaría que nos hablara de los planes. El drama venezolano está ahí para quien quiera verlo. Nosotros lo padecemos a través del padecimiento de hermanos venezolanos. Hay una relación demasiado cercana de dominicanos con panameños, con cubanos, con venezolanos. Esos son amores viejos. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno para mejorar esta situación, objetivamente, y si hay alguna posibilidad de algún tipo de negociación? Porque uno desde fuera ve que es un país muy dividido y muy enfrentado, partido por la mitad terriblemente, y como que no hay interlocutores y esto dificulta. Hábleme finalmente de las salidas, opciones, doctor. Bueno, mira, en Venezuela se está aplicando un
un plan de crecimiento, recuperación y prosperidad económica, ¿no? Que, como te decía, busca transformar de manera estructural el sistema económico de nuestro país y generar las condiciones para que la situación económica continúe mejorando, ¿no? Sí. Incremento de sueldos, mayor capacidad impositiva, diversificación de los modelos. Pero lo que pasa es que yo no puedo hablar de aumentar salarios si no tengo mayores ingresos. ¿Qué se va a hacer para aumentar los ingresos, por ejemplo? Bueno, una mayor disciplina fiscal, la diversificación de economía. Venezuela es un país que, si bien tiene la principal reserva de petróleo del mundo, también tiene oro, también tiene coltán, también tiene diamante, también tiene turismo. Es decir, tiene toda una potencialidad que está siendo explotada para poder fortalecer un modelo económico que nos garantice independencia y que nos blinde, ¿no?, frente a esos mecanismos de agresión internacional que se están ejecutando contra nuestro pueblo. Muchísimas gracias al doctor Larry DeBoy, que es el secretario general del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela. Un placer. Gracias. Continúa Enfoque Matinal. El artículo de Nelson Rodríguez hoy en Diario Libre, porque lo estuve leyendo y me impactó, me llegó. Darle chance a lo positivo. Eso hace falta, porque uno comparte con ustedes muchas noticias que a veces pueden dar un aire contrario. Pero el ánimo es darle chance a lo positivo. Y arrancando un día así, póngase las pilas. Porque nosotros volvemos con el cariño duplicado para mañana a las 7. Siga con CDN. Buenos días.